Hola, bienvenidos a un episodio más de Te Hace Sentido. Hoy vamos a estar hablando de un tema que de verdad yo creo que todo el mundo ha pasado por esto, o si no, estoy segura de que en algún momento lo va a vivir, porque de verdad creo que vivimos en una sociedad que está llena de ansiedad. O sea, esto ya yo pienso que es hasta como una pandemia, o sea, realmente todo el mundo está pasando por ansiedad o va a llegar un momento de su vida o lo vivió en su pasado. Porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad que está constantemente en el hacer, ¿no? Esta parte, esta presión que se vive de tienes que ser proactivo, tienes que estar haciendo cosas, tienes que estar corriendo de un lugar a otro, tomar poco tiempo de descanso porque parece que el descanso hasta está mal visto. Y eso sumado como a todas nuestras presiones del día a día, el estrés que vivimos, todo lo que implica simplemente el ser adultos y vivir, implica tener, es como este nivel de repente de estrés, ¿no? Y aparece la ansiedad. Y la ansiedad, a ver, ¿cómo podemos detectarla? ¿Cómo me he dado cuenta que está en mí, que está en otros? Es como esta sensación de agitación, como que no puedes estar tranquilo, te la quieres quitar de encima. A mí me pasa muchas veces que estoy tan ansiosa que les juro pienso como, ¿dónde me apago? Porque es que ya ni siquiera me soporto a mí misma y la incomodidad de vivir en mi propia piel en estos momentos. Y creo que la ansiedad se siente así, es como este temblor, esta sudoración en las manos, incluso gastritis, colitis, estos problemas estomacales. O sea, la ansiedad se ve en nuestro cuerpo de formas como muy, muy claras. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué estamos en esta sensación de ansiedad? Creo que son varias cosas. Lo primero es que la ansiedad tenía una parte muy funcional hace millones de años cuando teníamos que correr de un tigre, de un oso, y teníamos este depredador frente a nosotros, se despertaban todas las sensaciones de alarma, todos los sistemas de alerta del cuerpo y todas las hormonas y la adrenalina, por ejemplo, que tenía que mandarse a todo nuestro cuerpo. Era algo que nos ayudaba a escaparnos, a defendernos de este depredador que teníamos frente a nosotros y que ponía en riesgo nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede? Que la cultura fue avanzando, la sociedad fue avanzando, pero a nuestro cuerpo no le dio el tiempo de crear esos ajustes para entender que hoy un examen, una deuda por pagar, una pelea con el novio, un trabajo, no implica que nuestra vida está en riesgo. Es verdad que puede haber un riesgo, y a lo que me refiero es, no es que lo que sucede afuera no nos mueva o no nos genere nada porque no está pasando nada. Puede ser que sí esté pasando algo, pero lo que me refiero es, no está poniendo en riesgo tu vida. Nuestro cuerpo no le dio el tiempo para evolucionar, para entender que una pelea con tu novio o una deuda por pagar no es un dientes de sable frente a ti. Tu cuerpo reacciona exactamente igual. Y lo que pasa con la ansiedad es que es un miedo hacia el futuro. Está muy relacionado con nuestros pensamientos hacia el futuro, que normalmente son muy catastróficos o realmente a veces ni siquiera son acercados a la realidad. A mí me pasa de repente mucho esto, ¿no? Como se empieza a despertar esta ansiedad en mí y me pongo a analizarla, a sentirla, a permitirla estar en mi cuerpo, a permitirla estar en mis emociones y me doy cuenta que está arraigado a un miedo. Entonces, entendamos que la ansiedad está relacionada con un miedo a futuro. Algo en lo que tenemos miedo que suceda, por ejemplo, puede ser miedo a equivocarnos, a que algo salga mal, al ridículo. Son miedos que pueden ser tal vez muy sencillitos, pero que generan todas estas emociones en nosotros. Digamos que la ansiedad es una sensación de alerta, de riesgo, de amenaza, de peligro. Es un sistema de alerta que tiene el cuerpo para mostrarnos que hay algo que está en desbalance. Ahora, la ansiedad no siempre es mala y en todas sus presentaciones es mala. Tampoco hay que satanizarla. La ansiedad tiene su parte muy funcional porque nos activa, hace como que mejore nuestro rendimiento. Es como si la ansiedad en dosis bajas pudiera ser bastante funcional porque nos genera movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando esta ansiedad está en puntos, en picos muy altos, en dosis altas? Al menos
lo vivo yo de esta forma. Por favor, si tú estás pasando por ansiedad, dime cómo lo vives tú, escríbeme en los comentarios. Como yo lo vivo, es una sensación tan incómoda que me la quiero quitar de encima, que no la aguanto, que necesito o distraerla, o evitarla, o apaciguarla, o dormirla. ¿Y qué pasa con la ansiedad? Que mientras más batallas y peleas por quitártela de encima, mientras más tiendes a negarla, a hacerla a un lado como si no existiera, o estar batallando para que se te quite, se va haciendo más grande. Y más grande, y más grande. Y digamos que la ansiedad empieza a hablarte como en susurros bajitos. Y si no la escuchas y no la volteas a ver, ¿qué hace? Empieza a hablar cada vez más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, hasta que de plano puede darte un ataque de ansiedad porque ya está siendo insoportable el nivel que estás teniendo. Entonces, lo que quiero abrirte la posibilidad es a que veas la ansiedad como un mensajero. La ansiedad viene a traerte un mensaje que ha empezado desde susurros hasta gritos, porque la ansiedad tiene niveles, desde niveles bastante básicos y controlables hasta niveles mucho más fuertes. Entonces ve viendo dónde está tu nivel de ansiedad, porque según el nivel en el que está es probablemente el tiempo que lo lleves evitando, es probablemente la intensidad del mensaje que quiere decirte. Porque al final es eso, la ansiedad trae un mensaje para ti, que si lo escuchas, que si le pones atención, que si realmente te permites sentir y te permites conectar, esa ansiedad naturalmente empieza a autorregularse. Tenemos una tendencia a la autorregulación. Entonces, cuando empiezas a escuchar y cuando empiezas a sentir, te permites conectar con esa ansiedad, esta sensación puede ir bajando. Te voy a dar 5 herramientas que yo he estado haciendo, aplicando en mi vida para manejar la ansiedad y me han ayudado muchísimo. Lo primero es, y probablemente esto sea lo más difícil de todo el proceso, pon atención a cómo se siente la ansiedad en tu cuerpo. Yo sé que es muy incómodo, tan incómodo que lo que quieres es evitarlo por completo, pero ahora vamos a probar algo diferente. Pon atención a tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde sientes esa ansiedad? ¿En qué partes de ti está? Por ejemplo, yo lo siento mucho en el pecho, lo siento muchísimo en el estómago, en mi mandíbula lo aprieto. Ve viendo en qué partes de ti está. Y esto es sin controlarlo, sin quererlo cambiar, sin emitir juicios de si está bien o está mal. Simplemente es darte cuenta en la forma en la que tu cuerpo muestra la ansiedad. Y no pasa nada que sea incómodo. Toléralo. Aguántalo un poco, aguanta esa incomodidad, porque es justamente lo que te decía, mientras más la resistes, más va a persistir. Entonces simplemente conecta con tu cuerpo y date cuenta de cómo se siente la ansiedad en ti. Lo segundo es que empieces a conectar con tus emociones. ¿Qué emociones surgen? Tal vez haya tristeza, tal vez haya enojo. Conecta con esa vulnerabilidad, con esas partes de ti y permítete sentir emocionalmente. Si eso te dan ganas de llorar, llora. Es tu forma, es el mecanismo que tiene el cuerpo para sacar esa ansiedad. Permítete sentirlo. Lo tercero es que empieces a relajar tu cuerpo y empieces a relajar tu mente. ¿Y eso cómo lo haces? Conectando con tu respiración. Digamos que la respiración es eso que te arraiga al aquí y a la hora, que trae tu mente al presente, eso que te da como que le manda ese mensaje a tu cuerpo de que no está en peligro. Entonces, respira y hay un ejercicio muy sencillo en el que inhalas en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y exhalas en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto lo puedes ir repitiendo. Inhala y exhala, ve relajando tu cuerpo. Y si ya tienes detectadas entonces cuáles son esas áreas de tu cuerpo que sienten más tensión, imagina que en cada inhalación le envías aire a esa parte. Acuérdate no meterle juicio mental. Todo esto es corporal y es emocional en este momento. No le estamos metiendo cabeza. Tengo en mi canal de YouTube y en el canal de Spotify de meditaciones una meditación muy buena para manejar la ansiedad que te puede ayudar mucho. Entonces también vete a dar una vuelta por ahí porque eso te va a ayudar un montón. Lo cuarto es, ya vamos a empezar a mandar toda esta información que ya tenemos del cuerpo, que ya tenemos de las emociones, vamos a empezarlo a subir a la cabeza, a la mente. ¿Qué sí está pasando? Porque luego tenemos estas ideas catastróficas de, güey, el mundo se va a acabar y esto va a estar de la chicada y todo va a salir muy mal. Ok, ¿qué sí está pasando realmente en este momento?
aterriza esas ideas catastróficas. Y algo que puede ayudarte muchísimo es que empieces a hablar con gente, ¿no? Es como con tu pareja, con un amigo, con un familiar, qué sé yo, y le digas, oye, tengo estas ideas, estoy pensando en estas cosas. Normalmente las personas te ayudan a aterrizar esas ideas y te dicen, hey, tranquilo, no va a pasar nada de eso. Y si llegara a pasar ese peor de los escenarios, te vas a recuperar y vas a saberlo resolver. Entonces, como normalmente todos esos escenarios catastróficos, nuestra mente, nosotros no alcanzamos a ver que no van a suceder, vete con alguien de confianza con quien puedas hablarlo y esa persona te aterriza y te diga, hey, no está pasando nada malo, eso no está pasando en este momento y te puedas calmar. Oigan, ya les va el quinto punto. El quinto punto es bien importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si habiendo entendido esta idea de que la ansiedad es un mensajero, viene a traer tu mensaje, precisamente en este quinto punto que ya le estamos metiendo cabeza, lo que tenemos que hacer es entender qué mensaje nos quiere decir la ansiedad. ¿Qué es eso que nos quiere traer? Y si entendemos entonces que está relacionado con el miedo hacia el futuro, tal vez podría ser justamente esta parte de sentir que no eres suficientemente bueno para resolver cierta situación, que tienes miedo al fracaso, al que dirán, al que van a pensar de ti, si lo haces mal, qué vas a pensar de ti mismo si llegas a fracasar en algo y algo no resulta como pensabas, que tal vez no tienes los recursos para manejar cierta situación, porque la situación que está sucediendo parece que es mucho más grande de lo que tú estás pudiendo manejar y de tus herramientas emocionales para hacerlo. Encuentra cuál es ese miedo que se esconde detrás de la ansiedad. Algo que puede ayudarte muchísimo para esto es hablar de tu ansiedad con alguien más, es trabajarlo en terapia, es escribir. Escribir ayuda muchísimo para ir encontrando qué mensaje trae. A mí me ha ayudado un montón de veces para encontrarlo. Por ejemplo, me acuerdo un momento en mi vida donde yo estaba sintiendo muchísima ansiedad y ni siquiera entendía por qué, pero era una ansiedad que realmente me inhabilitaba. Y entonces empecé a escribir y escribir. Y mientras escribía sobre esta ansiedad y cómo me estaba sintiendo, me remonté a un momento de mi infancia donde yo estaba en una clase de matemáticas y tenía que resolver un problema, no lo resolví bien y me acuerdo de la vergüenza que sentí frente al grupo, frente a mis amigos, la vergüenza que sentí conmigo misma porque yo estaba segura de que lo iba a hacer bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entendí que la ansiedad que yo estaba sintiendo en este momento era un miedo muy grande a volverme a sentir que fracasaba, que no era suficiente, que no era buena en realidad. Y toda esa ansiedad que sentí en ese momento, cuando le logré poner un nombre, digamos que disminuyó un montón. No necesariamente que se me quitó, pero sí disminuyó muchísimo, porque además tuve toda una conversación interna con mi niña interna y bueno, fue todo un proceso, pero al final se los quiero contar porque cuando le pones nombre a ese mensaje, la ansiedad disminuye muchísimo. Algo que también puede ayudarte a encontrar ese mensaje, a esta parte mental, es cuida tus pensamientos. Date cuenta si tus propios pensamientos son los que te están generando constantemente esa ansiedad, porque entras en un tren de pensamiento del que ni siquiera estás pudiendo bajarte o te montas en él y ni siquiera te das cuenta y para cuando te das cuenta ya el tren avanzó y ya llegaste hasta Inglaterra y no te diste cuenta en qué momento llegaste de México a Inglaterra. Y entonces date cuenta de cuál es la calidad de tus pensamientos y empieza a trabajar en ellos, a soltarlos, sin pelearte con qué piensas y qué dejas de pensar. Simplemente es esta parte en la que sueltes. Y ahí puedes irte dando cuenta de cuáles son esas cosas que te generan ansiedad. Si son pensamientos, si son actividades, incluso si son personas. Ojo, hay muchas personas que nos generan ansiedad. Date cuenta de quiénes son y sé discreto con esas personas. No les cuentes de tu vida y te sientes a echar el chal con ellos. Evítalos. Dentro de lo posible, evítalos. Tal vez es un familiar tuyo y no tienes mucha posibilidad de evitarlo. Pues trata de regular el contacto con estas personas y empieza a rodearte de personas que te generen seguridad, que te generen tranquilidad, que hagan que esa ansiedad, en vez de dispararse cada vez que estás con alguien más, empiece a disminuirse porque te sientes en confianza. Y hay dos cosas que son bien importantes para regular la ansiedad. Una es el ejercicio, porque lo que hace es que regula todos los químicos corporales y todas las hormonas que nos elevan el cortisol, que nos elevan esta sensación de ansiedad. Hacer ejercicio ayuda muchísimo a nivel fisiológico, a nivel mental. Es perfecto para tener una salud mental, emocional y física. Y lo otro es, practica
el mindfulness, practica la meditación, que esto da para otro episodio entero para hablar sobre el mindfulness y la meditación. Pero en mi canal de YouTube hay un montón de videos de meditaciones guiadas que puedes ir empezando a aplicar. Probablemente lleves un rato viviendo con esta ansiedad. Entonces, no se te va a quitar instantáneamente. No es algo, esto no son remedios, ya sabes, gotita 1, gotita 2 y en 2 días ya se te quitó la ansiedad. Esto lleva un proceso y es una forma de manejarlo. La ansiedad se va a presentar en varios momentos de tu vida. El chiste es que aprendas a manejarlo sin pelearte, sin querer quitártelo de encima porque ya estás hasta la madre de esto. Es simplemente que conectes con tu ansiedad, escuches cómo se manifiesta en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, que seas capaz de conectarte lo suficiente como para que puedas escuchar el mensaje que tiene para traerte y que sueltes. Muchas veces la ansiedad nos lleva a querer controlar el futuro, a cómo pasan las cosas, a que todo tiene que ser perfecto. Suelta. Suelta tu cuerpo, suelta esas expectativas, suelta esos pensamientos y eso te va a regular hasta que tu ansiedad vaya bajando. Espero de corazón que estas herramientas puedan ayudarte a manejarlo. Han sido cosas que yo estoy aplicando en mi vida, que he estado escuchando también de especialistas que se enfocan precisamente en trabajar la ansiedad, que llevan años estudiando la ansiedad y han tenido como estas herramientas que te ayudan a manejarla. Entonces, deseo de corazón que esto te sirva. Déjame en los comentarios qué opinas y me despido de ti. Cuéntame, ¿esto te hace sentido?